En esta radioemisora presentamos Llaves para vivir con éxito, a cargo del internacionalmente conocido maestro de la Biblia y escritor Derek Prince, quien comparte su experiencia personal y ministerio cristiano en Llaves para vivir con éxito. Bienvenidos. Llaves para vivir con éxito presenta el tema ¿Cómo ser dirigido por el Espíritu Santo? Capítulo 2, segunda parte. Me alegro de estar nuevamente con usted para compartir las verdades en las Escrituras que han hecho la diferencia entre el éxito y el fracaso en mi vida y que pueden hacer lo mismo para usted. Esta semana estoy continuando con el tema que comencé la semana pasada, cómo ser guiado por el Espíritu Santo. Entender y aplicar las verdades que contiene es esencial para el éxito de la vida de fe. En mi charla de ayer dije que el Espíritu Santo es la única fuente para la guía y poder en nuestra vida de oración. Mencioné 4 diferentes tipos de oración que el Espíritu Santo puede dar. Primero, la oración que se basa directamente en la palabra de Dios, como la oración de la Virgen María, que dijo, haz como has hecho. Esa es la oración directamente inspirada. Dios dijo, abre tu boca y la llenaré. No sabemos lo que vamos a decir, abrimos la boca y el Espíritu Santo nos da la oración que Dios quiere que pronunciemos. Tercero, luego está la oración sobrenatural, la oración en una lengua desconocida dada por el Espíritu Santo. Cuarto, finalmente mencioné la oración con gemidos, oración que es tan profunda e intensa que no se puede expresar con palabras, sino con gemidos como de dolores de parto. Hoy, por supuesto, muchas otras clases de oración. Estos son solo 4 ejemplos que he dado. Hoy quiero enfocar una importante verdad. La manera que el Espíritu Santo nos dirige a menudo es totalmente contraria a la razón y a la sabiduría natural. Pablo habla de esta paradoja en 1 Corintios 2, 12 y 14. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Note que hay 2 clases de espíritus, uno que viene de Dios, otro que viene de este sistema mundial. El que viene de este mundo no es de Dios, es otra clase de espíritu. Y Pablo continúa, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. De manera que la sabiduría que viene por el Espíritu Santo no viene envuelta en el lenguaje de la sabiduría humana. Yo tengo que confesar que a veces me pongo nervioso cuando voy a un lugar y escucho a un predicador citando extensamente o usando lenguaje de disciplinas como la psiquiatría o la filosofía. Estas tienen su lugar, pero no son las palabras que Dios usa para darnos su sabiduría divina. Pablo sigue diciendo, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se ha de discernir espiritualmente. Aquí dice que mientras estemos en nuestra razón y comprensión natural, no importa lo altamente educados o sofisticados que seamos, no podemos recibir las cosas del Espíritu de Dios. En realidad son locura para nosotros. No significa que sean tonterías, sino que a nosotros nos parecerán locuras. Dios no se impresiona con la sabiduría de este mundo. Escucha lo que dice Pablo en 1 Corintios 1, 18 al 20. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Note usted que el mensaje no cambia, sino la manera nuestra de responder. Si lo recibimos en lo natural, es locura. Si permitimos que el Espíritu de Dios lo interprete para nosotros, se convierte en poder de Dios. Pablo sigue diciendo, pues está escrito, la cita del Antiguo Testamento, definiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Este es Dios que habla. Luego Pablo pregunta, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de ese siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Ese pensamiento es muy solemne porque muchos en la iglesia se inclinan ante el altar de la sabiduría de este mundo, pero Dios ha enloquecido eso. Pablo sigue con el mismo tema en 1 Corintios 3, 18 al 20. Nadie se engañe a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en ese siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Quizás usted me permita interponer una palabra de testimonio personal. Yo tuve el privilegio de obtener una educación avanzada muy elaborada en Inglaterra, y el campo de mi especialidad es lo que Pablo llama la sabiduría de ese mundo, que es la filosofía, principalmente la filosofía griega. La misma cosa que Pablo tenía en mente cuando escribió esta epístola. Y debo decir que cuando vine a Dios y le conocí, tuve que volverme ignorante, primero antes de poder entrar a la sabiduría de Dios. De manera que si hay alguno que cree ser sabio en este mundo, Pablo dice que lo primero que tiene que hacer es hacerse ignorante ante sus propios ojos y los del mundo para que llegue a ser sabio. Pablo continúa diciendo, porque la sabiduría de este mundo es insensatez
para con Dios, pues escrito está: Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Y otra vez, el Señor conoce los pensamientos de los sabios, que son vanos. Y entonces Pablo resume esto de un solo golpe en 1 Corintios 8:2, donde dice: y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. Pablo dice: esta clase de conocimiento natural no calza en la revelación de Dios. La primera cosa que debe hacer es finalizar con todo ese razonamiento y dependencia natural de su intelecto y educación. Humíllese y rebaje su mente ante Dios y reconozca que lo que usted tiene no es sabiduría divina. Entonces el Espíritu Santo comenzará a impartirle sabiduría divina. Pero por delante está este proceso de humillación del yo que debe hacerse, y por supuesto las personas que encuentran muy difícil hacer esta clase de humillación de sí mismos son los intelectuales. Pienso que el cultivo del intelecto fortalece el orgullo en el hombre más que cualquier otra cosa. Las riquezas tienden a hacer orgullosos a los hombres, el poder político y otras cosas también hacen orgullosas a las personas. Pero yo creo que la fortaleza más poderosa del orgullo es el hombre natural, es lo que viene a cultivar el intelecto. Y no es que Dios no tenga sabiduría. Dios es la fuente de toda la sabiduría eterna y la pone a la disposición de su pueblo. Pero Dios tiene otra clase de sabiduría. La clase de sabiduría de Dios es la cruz, porque la cruz es el razonamiento humano, es la insensatez de Dios. Él envió a su Hijo al mundo para salvar al mundo y permitió que su Hijo fuese apresado por pecadores, tuviese un juicio falso, que fuese condenado a muerte y muriera vergonzosamente. ¿Qué podría ser más insensato si uno tentara salvar a la humanidad? Pero Pablo dice que en la cruz lo que pasó allí es en realidad la clave para entender y recibir la sabiduría y el poder de Dios. Eso es lo que Pablo dice en 1 Corintios 2, del 4 al 8. Usted habrá notado que todas mis citas han sido de 1 Corintios, y es que en esta epístola el apóstol Pablo expone lo que la sabiduría del mundo es realmente, y esto es lo que dice: y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Eso es de mucha importancia. Hace muchos años estudié filosofía contemporánea, la que era contemporánea en ese tiempo. La más apetecible en esos días era la que llamaban filosofía lingüística, y estudié a los pies de los profesores más sobresalientes como Ludwig Wittgenstein, y fui su pupilo por 2 años, pero quiero decirle que todo eso pertenece a otra época. Todo ha cambiado completamente, de manera que si yo hubiese basado mi fe en esa clase de sabiduría, hoy no tendría ningún fundamento. ¿Lo ve usted? No es una base segura para su fe tiene que basarse en el poder de Dios, no en la sabiduría de los hombres, porque el poder de Dios nunca cambia. Pablo sigue diciendo: sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no es de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio. Esto me dice mucho a mí, la sabiduría de Dios en misterio. Dios tiene una sabiduría secreta, escondida. Como filósofo, eso era realmente lo que yo buscaba sabiduría. La palabra filosofía significa amor de la sabiduría. Yo la buscaba con ahínco, pero terminaba frustrado, no la podía encontrar. Pero entonces un día, por la gracia y misericordia de Dios, llegué al lugar donde se abrió la puerta del secreto de Dios, de la sabiduría encendida. Eso es lo que Pablo dice al respecto, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Esta también es una declaración gloriosa. Tenemos que admitir que Dios tiene una sabiduría que ha sido predestinada, pero antes de los siglos. Y escuche esto, el propósito de esta sabiduría es el de llevarnos a su gloria. Esa es una declaración sorprendente. Ninguna mente humana es capaz de elaborar un sistema como este. Tiene que venir de Dios. Y Pablo continúa con respecto a la sabiduría divina, lo que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. ¿Lo ve usted? La puerta de esa sabiduría secreta, escondida, es la cruz. Para el hombre natural, la palabra cruz es insensatez. Yo recuerdo lo insensato que me pareció a mí la primera vez que la oí. Todo dentro de mí se rebeló contra ella. ¡Qué cuadro más horrible! Un hombre desnudo, colgado, agonizando en una cruz. ¿Cómo pudo estar tras una escena como esta, Dios? ¿Qué nos puede ofrecer eso a nosotros? Entonces el Espíritu Santo abrió mi entendimiento. Tuve un encuentro personal con el hombre que colgó de esa cruz y encontré que la cruz es la puerta y la única puerta que conduce a la sabiduría, secreta y escondida de Dios. Pero para llegar a esa puerta, antes de recibir su sabiduría, uno tiene que volverse un insensato con respecto a la sabiduría natural. Pablo dice: si hay alguno que crea ser sabio en este mundo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Yo sé muy bien, por experiencia personal, que esto es cierto.
Yo sé cómo funciona eso porque yo cultivé mi intelecto intensamente y tuve que rendir todo eso para encontrar la sabiduría que viene por la cruz. Bueno, nuestro tiempo de hoy terminó. Regresaré mañana a la misma hora. Mañana mi tema tiene otro título inesperado. Dispóngase a ser débil.